El origen de las cinemáticas se remontan a la astronomía antigua cuando astrónomos y filósofos como Galileo Galilei observaban el movimiento de esferas en planos inclinados y en caída libre. Para entender el movimiento de los astros celestes, estos estudios junto a los de Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler sirvieron de referencia a Isaac Newton para formular sus tres leyes del movimiento y de todo ello conjuntamente fundó a principios del siglo XVI la cinemática moderna. Las contribuciones de los franceses Jean Delonde fueron clave en el establecimiento de esta disciplina bautizada por Ampère mismo como cinemática. La muy posterior postulación de la relatividad por Albert Einstein le daría un vuelco a esta disciplina y fundaría la cinemática relativa, en la que el tiempo y el espacio no son dimensiones absolutas como si lo es velocidad de la luz. Cinemática. La cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, sin valorar las causas que lo provocan. Elementos de la descripción del movimiento. Para entender el concepto de movimiento es necesaria la presencia de un observador que examine dicho movimiento. El observador se sitúa en el origen de un sistema de referencia. Entendemos que un cuerpo experimenta movimiento cuando cambia de su posición respecto a un sistema de referencia a lo largo del tiempo. Si observamos la figura, podemos ver cómo nuestro ciclista cambia de posición respecto a nuestro observador, por lo que podemos afirmar que el ciclista se encuentra en movimiento. Si el cuerpo no experimenta cambio de posición respecto al sistema de referencia, decimos que el cuerpo está en reposo. Por lo tanto, el estado de movimiento y el reposo son relativos y dependen del sistema del viajero elegido. El viajero de la derecha está en reposo respecto a B y el movimiento respecto a A. La cinemática. Llamamos cinemática la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que lo producen o lo modifican. Movimiento. Se dice que el cuerpo está en movimiento cuando cambia continuamente su posición respecto a otro, que se considera fijo y se toma como referencia. Describir el movimiento de un móvil significa conocer su posición para cada valor del tiempo, es decir, encontrar una función x igual a f entre paréntesis t, que nos permite conocer x cuando damos valores a t. El movimiento de un cuerpo puede hacerse sobre una recta, un plano o en el espacio. En el primer caso representamos el desplazamiento del móvil por medio de una línea coincidente con la dirección del móvil. Figura 1. Si fijamos un origen de referencias, podemos especificar la posición del móvil con coordenada x medida a partir del origen. Así, por ejemplo, en el instante t igual a 0, el móvil está en el origen para t igual a t. Está en una distancia x igual a x del origen, etc. En el caso del movimiento en un plano, representamos el movimiento sobre un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. En este caso, en el tiempo t da igual a t, la posición del móvil queda determinada no solo dando la abscisa x da igual a x, sino también la ordenada y igual al y. La matemática es la rama de la física clásica que se ocupa únicamente de la descripción del movimiento de los cuerpos, sin tomar en cuenta las interacciones que provocan dicho movimiento. El movimiento de un cuerpo en general puede descomponerse en dos:
un movimiento de traslación y uno de rotación, pero si el objeto es suficiente pequeño, casi tendiendo a un punto, entonces el movimiento es únicamente traslacional, razón por la cual es útil en física el concepto de partícula. En física, una partícula es un punto material, es decir, un punto con masa. La descripción del movimiento es un cuerpo extenso, puede ser complejo, pero se simplifica bastante si consideramos el punto llamado el centro de la masa, ya que este punto se comporta como si toda la masa estuviese concentrada en él. Por ejemplo, el movimiento traslacional de la Luna respecto a la Tierra es el movimiento del punto central de la Luna. Similarmente, si se quisiera describir el movimiento de una pelota de básquet, basta con describir el movimiento de su centro de masa, un punto que representa el movimiento traslacional de toda la pelota. El estudio de la cinemática te permite aplicar a tu entorno, ya que vuelo de un insecto, los juegos mecánicos de la feria, el futbolista que patea el balón, al salir de la casa para llegar a la escuela, realizas y observas diferentes tipos de movimientos. En este apartado solo se ve el movimiento rectilíneo y fórmulas para que puedas calcular velocidades y aceleraciones. Cinemática es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimientos sin atender a las causas que lo pueden. La clasificación de la cinemática es mecánica, rama de la física que estudia los movimientos y estados en que se encuentran los cuerpos. Dinámica, estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Movimiento de los cuerpos, la trayectoria de una partícula, o sea, el camino recorrido al pasar de una posición inicial a una posición final, puede ser recta o curva, resultando así movimientos rectilíneos y curvilíneos, mismo que pueden ser uniformes o variados, dependiendo de qué velocidad permanezca constante o no. Sistema de referencia. Cuando un cuerpo está moviendo, decimos que su posición está cambiando con respecto a un punto considerado como fijo, y este sistema de referencia se conoce como absoluto. Movimiento horizontal. Un cuerpo tiene movimiento cuando cambia su posición a medida que transcurre el tiempo. El movimiento de los cuerpos puede ser de una dimensión o sobre un eje. Ejemplo, el desplazamiento en una línea recta de un tren o de un automóvil. 2 dimensiones sobre un plano, como el movimiento de la rueda de la fortuna o el de un proyectil, cuya trayectoria es curva en 3 dimensiones, o en el espacio, como el vuelo de un insecto. Rapidez es una cantidad escalar que únicamente indica la magnitud de la velocidad y no especifica la dirección del movimiento. Velocidad es una magnitud vectorial que, para estar bien definida, requiere además de una magnitud, origen, dirección y sentido. Movimiento rectilíneo y uniforme, variado. Un móvil sigue una trayectoria en línea recta, corre distintas igualdades en una cantidad de tiempo. Velocidad es la distancia recorrida por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en donde v, velocidad del móvil, d, distancia recorrida en m, t, tiempo transcurrido. Velocidad media. Velocidad instantánea. Cuando el movimiento de un cuerpo, los intervalos de tiempo considerados son cada vez más pequeñas, la velocidad media se aproxima a una velocidad instantánea. Aceleración es la variación de la velocidad de un móvil en cada unidad de tiempo. Esto fue todo.
por estudiar el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas del mismo. Se encuentra en estudiar las trayectorias de los cuerpos a lo largo del tiempo a través del uso de magnitudes como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Algunas de las cuestiones que abarca la cinemática son la velocidad a la que se desplaza un tren, el tiempo que tarda en llegar a un autobús a su destino, la aceleración que requiere un avión en el movimiento de despegue para alcanzar la velocidad necesaria para despegar, entre otras. Que estudia la cinemática se centra en el estudio del movimiento de los cuerpos sin entrar a analizar sus causas. Para ello utiliza el movimiento de un punto material como una representación ideal del cuerpo del movimiento. Aquí tenemos un ejemplo que es un cuerpo A que lanza una bala de cañón hacia un cuerpo B. La velocidad de un avión en despegue es casi igual a la velocidad de un carro que va en línea recta. La tecnología hoy en día nos ofrece muchas formas de registrar el movimiento efectuado por un cuerpo. Así, para medir la velocidad de los vehículos se dispone del radar del tráfico, cuyo funcionamiento se basa en el efecto Doppler. El tacómetro es un indicador de velocidad de un vehículo basado en la frecuencia de rotación de las ruedas. Los caminantes disponen de podómetros que afectan las vibraciones características del paso y suponiendo una distancia media característica para cada paso. Aquí podemos ver un carro estático que en realidad se está moviendo hacia una dirección que es hacia adelante por la rotación de la Tierra. La cinemática estudia el movimiento sin entender sus causas. El movimiento puede ser por el desplazamiento, la rapidez, trayectoria, tiempo y velocidad. Puede ser rectilíneo, con aceleración, en caída libre, uniforme, curvilíneo, movimiento circular o movimiento parabólico. Gracias.